ni está, ni está en la jugada, entonces ni aprende. Entonces Listo, se Carlos. lo siento, pero Bueno, profe, la buena perdón, noticia, Carlos, espera, la buena noticia es que te puedes sacar 5 todavía. Ahora sí, perdón, ¿quién hablaba? es que la compañera Claudia se le fue la luz. ¿Se le fue la luz? Miércoles, qué mala suerte. Sí, señor. ¿En dónde vive Claudia? En Dolores. ¿Qué es eso? Dolores es... Dolores Tolima. Uy, fue pucha. Bueno, pues tranquila, dile que apenas vuelva que se conecta. Bueno, señor. Vale. Listo, entonces, ¿quedó claro? ¿Quedó claro nuestra situación? Sí, señor, sí, claro que Daniel, sí, Carlos. listo. ¿Y los demás están entendiendo, digamos, cuál debe ser la dinámica de la exposición? ¿Está todo bien? ¿Estoy diciendo alguna cosa loca, rara? Sí. ¿Todo No, bien? no, señor. Todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, el siguiente. Espera, doy permiso para compartir porque no. Ya. Ya. Listo. Bueno, buenos días. Buenos Voy a días. hablarles un poco sobre desagües indirectos. Así que, bueno, desagües de piso y de zanja. Los desagües de piso son los que deben de tener una rejilla removible. El desagüe de piso debe ser construido de manera que se pueda limpiar, de manera que pueda ser de manera que pueda haber un orden. Se debe promover acceso a la entrada de desagües y se debe promover acceso libre a los desagües de piso. Lavanderías públicas, instalaciones centrales de lavandería. En lavanderías públicas operadas con fichas y en las instalaciones centrales de lavandería, en viviendas de familias múltiples, los cuartos que contengan las lavadoras automáticas con ropa deben estar provistos con desagües de piso ubicados para drenar fácilmente el área completa del piso. Conexiones de desagües para trituradoras de desperdicios de alimentos comerciales. Las trituradoras de desperdicios de alimentos comerciales deben conectarse a un desagüe de no menos 38 milímetros de diámetro. Las trituradoras de desperdicios de alimentos comerciales deben de estar conectadas y deben tener un sifón hidráulico separado de cualquier otro aparato o compartimentos de posetas. También hay un problema y es que también hay como que la gente comienza a triturar alimentos que no tienen, o sea, no tienen como un volumen específico para la propia tubería. Entonces es posible que se trabe o se dañe el desagüe. Y ya ven, por ejemplo, también están esos problemas que dicen que hay como pelos atascados. Entonces eso daña el sistema y pues toca gastar dinero para contratar a alguien para que arregle eso. Conexiones de desagüe de desperdicios. Cada compartimiento de un lavadero debe estar provisto con una conexión de desagüe de salida de un mínimo de 38 milímetros de diámetro y una malla o una rejilla para restringir la abertura libre de conexión de desagüe y desperdicios. Por ejemplo, esta parte de acá es un desagüe normal de baño y este otro es un desagüe para bodegas, ¿sí? Para bodegas, ya que debe tener un diseño más fuerte y más resistente. Tipos de zanjas. Tenemos la zanja estrecha, la zanja ancha, bajo terraplén. ¿Terraplén? Creo que sí, sí, sí. Zanja terraplenada, zanja de dos conducciones al mismo nivel y zanja de dos conducciones a distinto nivel. Se utiliza para evacuación rápida de las aguas superficiales o para la contención de líneas de servicios públicos o derrames de productos químicos.
Ventilación. Bueno, para hablar un poco de ventilación, hay varios tipos. Tenemos la ventilación mecánica, que, bueno, cualquiera pensaría que a la área de ingeniería mecánica también. Eso también es implementado un poco a los hospitales, pero también para las viviendas comunes. La ventilación de máquinas o de procesos industriales permite controlar el calor y la toxicidad de los ambientes y la explosividad potencial de los mismos, garantizando en muchos casos la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes de trabajo. Determinar la función a realizar el calor, a disparar los tóxicos, a diluir los sólidos de transportar. Calcular la cantidad de aire necesaria, establecer el trayecto de circulación del aire, así como lo muestran las imágenes, los filtros, la recuperación de calor, mejora confort, más mantenimiento obviamente para estos sistemas y coste más elevado. Extensiones requeridas para la ventilación. El sistema de ventilación que sirve a cada desagüe de aguas residuales de la edificación debe tener al menos un tubo de ventilación que se extienda hasta el exterior. Sistema de ventilación de flujo simple. Los sistemas de simple flujo consisten en un extractor que extrae el aire contaminado del local o de la vivienda, del hospital o de cualquier sitio. A través de conductos lo vierte a la calle. Como vemos en el sistema más simple de renovación del aire interior, no controla el aire de entrada de manera que este sustituirá el aire extraído. Sistema de ventilación de doble flujo. Los sistemas de ventilación de doble flujo no se limitan a extraer aire contaminado e impulsar renovación en un local, sino que muy frecuentemente tratan el aire de entrada de distintas formas, dado que los sistemas de flujo son el presente y sobre todo el futuro de la ventilación. Tenemos el filtrado. Se considera predecible un buen filtrado del aire de entrada para evitar la introducción de polvo, insectos y todo tipo de partículas en el interior del local. Eso sirve también para la gente que está estudiando pues química o para los hospitales y también para los laboratorios que tienen que salir de cualquier tipo de infección o partícula tóxica. Refrigeración de igual modo, puede enfriarse el aire de entrada por medio de una batería de enfriamiento, bien sea de agua fría o de expansión directa. Recuperación de calor. La recuperación de calor es uno de los métodos más eficientes de tratar el aire desde un punto de vista del consumo de energía. Esta tecnología transmite el calor o el frío en verano, el aire de extracción del aire de entrada con el simple consumo eléctrico de los respectivos ventiladores. Calefacción. Para evitar la molestia que puede suponer la introducción de aire muy frío en el interior del local, frecuentemente se calienta el aire de entrada hasta una temperatura de confort. Ventilación general. Este tipo de ventilación denominada con propiedad de ventilación por dilución es aplicable cuando en un local existen numerosas fuentes de contaminación dispersas o cuando las fuentes son móviles. El cálculo del caudal de la ventilación general necesarios para la dilución de los contaminantes requiere el conocimiento del régimen de generación de estos. La concentración admisible para el cálculo debe incluir un factor de seguridad que tome en cuenta la distribución desigual de los contaminantes del propio local. Tenemos la ventilación común. Así como vemos en las gráficas, se permite ventilación individual con ventilación común. Se permite que una ventilación individual ventile 2 sifones o aparatos con sifón como ventilación común. Los sifones o aparatos con sifón que son ventiladores por una ventilación común deben estar localizados en el sistema en el mismo nivel de piso. Conexiones al mismo nivel. Cuando el desagüe de aparatos están siendo conectados a una ventilación común al mismo nivel, la conexión de la ventilación debe estar
en la interconexión de desagües de los aparatos o corriente bajo de la misma. Conexiones a diferentes niveles. Cuando los desagües de aparatos se conectan en diferentes niveles, la ventilación debe conectarse como una extensión vertical de desagüe vertical. La tubería de desagüe vertical que conecta a los dos desagües de aparatos deben ser considerados como ventilación para el desagüe del aparato más bajo y debe ser dimensionado. Tenemos la ventilación húmeda horizontal permitida. Se permite que cualquier combinación de aparatos dentro de los grupos de muebles sanitarios ubicados en el mismo nivel de piso esté ventilada por medio de tubería de ventilación húmeda. La tubería de ventilación húmeda debe ser considerada como la ventilación de aparatos y debe extenderse desde la conexión con el tubo de ventilación seco en la dirección de flujo, del tubo de desagüe hacia la conexión de desagüe del aparato más alejano corriente. Ventilación húmeda vertical permitida. Está permitido que cualquier combinación de aparatos sanitarios dentro de dos grupos de muebles sanitarios ubicados en el mismo nivel de piso sean ventilados por una tubería de ventilación húmeda vertical. Ahí en la imagen podemos ver como el plano del sistema de tuberías que va desde el lavamanos del inodoro y va hacia la parte exterior, hacia un tanque. Bueno, sifones e interceptores. Sifones para aparatos. Cada aparato hidrosanitario debe estar provisto de un sifón independiente que garantice el sello hidráulico, excepto esta norma permite algo diferente. La distancia vertical desde la salida de aparato hasta el vertedero del sifón no debe extenderse en los 610 milímetros o 24 pulgadas. Y la distancia horizontal no debe extenderse en 762 milímetros o 30 pulgadas. Medial desde la línea de centro de la salida del aparato a la línea de centro de la entrada del sifón. Excepción 1. Este numeral no es aplicable a aparatos con sifones integrados. Excepción 2. Un aparato hidrosanitario combinado puede ser instalado con un sifón siempre que un comportamiento no esté a más de 152 milímetros o 6 pulgadas de profundidad. La excepción 3. Un interceptor de grasa que va a ser utilizado como sifón conforme a las instrucciones de instalación del fabricante. Solo debe permitir como sifón para un aparato individual o un poseta combinada. Sifones prohibidos. Bueno, tenemos los siguientes tipos de sifones están prohibidos. Sifones que dependen de partes para mantener el sello, sifones de campana, que son estos de acá, sifones ventilados por la corona, que es este, o los sifones móviles que se pueden desmontar. También están los sifones no integrados con el aparato que dependen de comportamientos interiores para el sello, excepto que aquellos sifones construidos en un material aprobado resistente a la corrosión y a la degradación. Sifón de sello. Cada sifón de aparato debe tener un sello líquido de menos de 51 milímetros de 2 pulgadas o de más de 102 o mayor profundidad para diseños especiales relacionados con aparatos accesibles. Tenemos los sifones de la edificación. Los sifones de la edificación, o sea, casa, deben ser prohibidos, excepto cuando las condiciones locales hagan necesarios dichos sifones. Los sifones de la... Hola. ¿Me oyes? Sí. Señor. Daniel, te voy a interrumpir un momento porque, digamos, esto es un punto muy importante y para que veas cómo tienes que repetir la exposición. Entonces,
Vale, profesor. El sello del sifón, digamos, no, nos quedó, ¿tú crees, para ti está claro qué es el sello del sifón, primero que todo? Pues supongo yo que es la parte, o sea, la parte que representa la, bueno, el entaponamiento de las tuberías, de las aguas residuales, puede ser. En el caso de los baños, que está ese sello, supongo, que permite que el agua, pues, baje y tal vez para que no se haya como que no flaquee ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo, pero algo parecido. No te entendí prácticamente. No, sí, no, esto no me entendí bien. Bueno, entonces, bueno, primero que todo, tienes que tener más soltura en el momento de hablar para poder, digamos, para que comprendamos lo que estás diciendo, porque si no, no lo entendemos. Eh, y eso implica un poquito más de investigación. Quiere decir, sé que para ustedes pues hubo menos tiempo y todo, pero digamos que tú pintas acá un sello, ¿no? O sea, tú pones acá. Acá estoy rayando, sí. ¿Me están viendo lo que rayo? ¿Sí o Señor, no? Contesten los Sí, demás, señor. alguno. Bueno, listo. Entonces Sí, tú pones señor. acá un sifón, ¿vale? Esto todo es un sifón, ¿sí? Pero es que lo pones horizontal, lo pones vertical y pues normalmente es horizontal. Es decir, es una cosa así que va, da la vuelta mm, y sube así, ¿sí? Entonces vale, y aquí está conectado a, por decir algo, el lavaplatos, ¿sí? Esto de acá, este dibujo horrible que estoy haciendo acá, es un lavaplatos. Aquí está la llave donde bota el agua, ¿sí? Aquí bota el agua y por aquí están las llavecitas y tal, ¿ok? Entonces esto está conectado acá, supongamos. ¿Sí me entienden? señor. Entonces, como esto está aquí, como este tiene esta forma así como, ¿cómo no? Curva en la parte de abajo, y baja y vuelve y sube, pues naturalmente, ustedes imagínense que eh, el agua entonces llega por acá, perdón, baja por acá, se va, hace esto y se va, y por allá, digamos, siempre va hacia abajo, naturalmente, ¿no? Pero cuando aquí ya no está Sí, sí. cayendo agua, eh, aquí siempre queda un nivel de agua estancado. Acá en este sifón, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, Esa sí, agua, Sí, sí, señor. señor. esa agua Es, siempre, ahí siempre queda un poco de agua estancada porque, pues digamos que cuando yo voy metiendo agua acá, por aquí va saliendo agua y por aquí va entrando, y cuando dejo de meter agua, pues hasta que llegue este nivel, no, el agua no se puede ir, ¿sí? No se puede ir porque aquí hay como una especie de, como esta curva que no permite que se vacíe completamente. Entonces siempre entra el agua y sale el agua, pero ese pedacito al final queda lleno de agua, naturalmente. esto, Entonces, arquitecto, qué pena meter la cucharada. Ese es el sistema básico de sifón para evitar contraflujo. Ese poquito de agua que queda ahí evita que primero salgan los olores y que también se rebose o se devuelva el agua. eh, Creo. principalmente es para los olores. Entonces, cuando aquí hay un sello, un tapón de agua, esa agua no permite, o sea, los olores vienen por acá todo el olor picho y acá hay agua, o sea, no permite, está tapado el sifón lleno de agua, de tal manera que los olores ahí se quedan hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, señor. Pero mi idea no es explicar, digamos, mi idea no era explicar tanto el sifón, sino Ujú. explicar que sino que ustedes tienen que comprender un poco cómo funciona para poderlo decir, porque tú dices acá que cada aparato debe tener un sello líquido de no menos de 51 milímetros, y no, digamos, y no, creo que a nadie le quedó claro, es que ya me perdí un poco en lo que estaba diciendo, a nadie le quedó claro que era un sifón, ¿sí? Entonces,
¿qué es un sello del sifón? Entonces, no es tanto leer la norma, no es tanto leer lo que dice ahí, sino que hay que tener en cuenta, digamos, la lógica. Y por eso les digo, me pueden preguntar y tal. Como no tuvieron tiempo, entonces no importa y lo vamos a hacer bien, pero bueno. Cuando el sello del sifón está sometido a pérdidas por evaporación, quiere decir que esa agua que está aquí se puede evaporar simplemente. Ustedes saben que el agua se evapora naturalmente, aunque uno no la hierva, aunque el agua se desaparece, ¿sí o no? Por eso digamos, en cualquier edificación que ustedes tengan, digamos, ya no se hace, aunque hay algunas partes que lo hacen, pero no sé, esto es un garaje, por decir algo, y hacen un sifón, ¿sí? Porque antes la gente lavaba baldados, los pisos y demás, ahora ya no. Entonces nadie le echa suficiente agua a este sifón si este sifón está en un garaje. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua tarde o temprano se evapora y empieza a oler maluco. Entonces, cuando ustedes llegan a una casa que está abandonada por 6 meses, por decir algo, ustedes van a llegar y va a oler a picho toda la casa. Perdón por la palabra tan horrible, pero va a oler mal toda la casa. ¿Por qué? Porque los sifones probablemente la mayoría ya no tienen ese sello. Toda esta agua se desapareció, entonces el olor se devuelve y está entrando por todos los sifones. Entonces, por eso ni siquiera a los baños se le pone sifón ya, solamente a la ducha porque le entra constantemente agua, pero al baño como tal, al piso del baño, ya no se le pone sifón. Antes sí, y hay algunas partes donde lo hacen mucho, pero eso es un error porque eso quiere decir que probablemente, como nunca se le aplica agua, pues hay que estarle artificialmente, por decirlo de alguna manera, echando agua para que no se devuelvan los olores. Eso, digamos, esa es una solución a casas con olores. Si es que mi casa huele mal o algo, búsquele el sifón, que no le está entrando agua constantemente, que este se desocupa. Bueno, pero tienes que, digamos, aquí dice, los sifones de la edificación casa deben ser prohibidos. Deben ser prohibidos. ¿Cómo es posible que los sifones deban ser prohibidos? Eh, tienes que leerla bien y analizarla bien porque los sifones en todos los desagües son obligatorios, porque si no, habría devolución de olores. Bueno, y no te interrumpo más, pero era más o menos una aclaración para todos y también y también para la exposición. Pero igualmente, pues, si es necesario pues, repetirla, pues ahí sí Sí. ya me tocará volver a leer. Es necesario, por eso lo estoy diciendo. Sí, Carlos, es necesario. perdón, cuando tú hablas de que ya no se utilizan los sifones en los baños, eh, puede ser de pronto un arma de doble filo. Lo digo ¿por qué? Porque de pronto llega a suceder, o la gente de pronto también ya está lavando sus baños y por donde se desvía esa agua. A gente pues que le gusta lavar sus baños y todas esas cosas. ¿Cómo esa gente que no tiene sifón pues, afuera de la ducha, cómo hacen para lavar los baños? Pues lo que te digo es que antes, y todavía mucha gente lavaba a baldados, echándole montonadas de agua, ¿sí? Eh, entonces necesitaba que hubiera sifones para deshacer esa agua, para que se fuera por algún lado. Pero si te fijas, no sé qué tan hacendoso seas, no sé qué tan juicioso seas o qué tanto hagas en tu casa, pero ya nadie lava así, o sea, incluso la mayoría de las personas rocían agua, así con un spray, y rocían, ¿cómo se llama? Esos líquidos para olores, para que huela bien el piso. Entonces rocían, o rocían agua, lo que sea, y con el trapero limpian y listo. Pero y por ejemplo, llega a haber algún daño en cuanto al inodoro y se empieza a salir agua, eso ya sería un problema. Digo que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí, sí, pero no. Es decir, si hay un daño, es un daño. Si, digamos, si hay un sifón y hay un daño en una tubería de agua, la solución no es el sifón, la solución es cerrar la llave de paso, ¿sí? Porque el sifón no te puede, o sea, tú no puedes dejar el daño ahí saliendo agua y tal. Que salió mucha agua,
porque se dañó en un momento determinado mientras bajaste o mientras fuiste a donde estaba la llave de paso. Eh, pues, ¿qué pasa? Pues nada, sí, tienes un pequeño problema, pero ¿cómo se soluciona? Pues con un trapero y tal, ¿sí? Eso, ese daño en un sanitario es muy eventual, muy poco probable. En cambio, que el sifón se te esté desocupando y llenando la casa de olores es, es, eh, es muy negativo. Entonces, digamos que en alguna medida tienes razón porque sería, si por ahí se podía ir el agua, pero ten en cuenta que el baño no está separado con nada del resto de la casa. Entonces, por ahí, el sifón es de 2 pulgadas, por ahí se va una parte del agua, pero la otra parte, si hay un daño, digo, la otra parte se va para la habitación o para la sala o para donde esté el baño. Y entonces, pues tampoco es que el sifón solucione mucho. Claro, claro, no, pues lo digo porque de pronto también hay gente que no, pues, del azar, no dice, ay, voy a agarrar la llave de paso, sino que queda como que, ay, ¿qué hago? ¿Quién Entonces, habla? mientras No se activa. ¿Quién habla? Que no se activa. la cámara, No, que no sea, que no sé quién habla, no sé, no estoy viendo, es que son varios. ¿Quién habla? yo, profe, yo, Ah, Camilo, listo, ya te sí, vi. sí, no. Sí, eso puede ser, pero digamos en condiciones normales, y piensa que la mayoría de gente vive en apartamento, lo que sea, el sifón no soporta mucho ese, digamos, un derramamiento de agua muy fuerte. No, es una cosita de 2 pulgadas también. Y tiene su tiempo porque, ya sabes, hay un tapón de agua ahí, entonces el agua tiene que llegar hasta cierto punto para empujar, para que ese tapón se vaya, y se vaya yendo, se vaya yendo, se vaya yendo. Con lo cual, digamos, el nivel de absorción y de control que puedes tener con un sifón es mínimo. Y en cambio, o es pequeño, no tampoco mínimo, pero sí en cambio puede llegar a ser un grave problema de olores, que pues un grave, sí, muy maluco problema, ¿sí? Que seguramente se acordarán más de la familia del arquitecto si la casa huele a feo que si no hay un sifón para desaguar o para lavar el baño. ¿Alguna otra pregunta o algo respecto al tema? Dejamos que continúe el compañero. Compañero, continúa que no hay más dudas ni nada. Tenemos la instalación de protección de los sifones, pues esa sí, pues más o menos la voy a leer un momento porque es que no había tanto tiempo pues, para hablar un poco. Bueno, los sifones se deben nivelar con respecto al sello del sifón y donde sea necesario protegidas contra el congelamiento. Nicho para la conexión del sifón. Un nicho provisto para la conexión de un sifón bajo tierra, tal como una que sirve a una bañera, en una construcción tipo losa, debe tener los lados y el fondo construido de un material, sí, de un material resistente a la corrosión y a la prueba de insectos u otros bichos. Sifones resistentes al ácido. Cuando un sifón resistente al ácido de arcilla verificada u otro material quebradizo es instalado bajo tierra, dicho sifón debe ser empotrado en concreto que se extienda en 152 milímetros o 6 pulgadas más allá del fondo y de los lados del sifón. ¿Dónde se requieren? Se deben instalar interceptores y separadores para evitar la descarga de aceite, grasa, arena y otras sustancias dañinas o peligrosas para el sistema de desagüe de la edificación. Aprobación. El tamaño, tipo, ubicación de cada interceptor y cada separador debe ser diseñado e instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los requisitos de este numeral basados en condiciones anticipadas de uso. Tenemos ahora lo que son desagües de aguas lluvias. ¿Dónde son requeridos? Todas las cubiertas aéreas, pavimentadas, jardines, patios y terrazas deben drenar a un sistema de desagües de aguas lluvias separado,
a un sistema de desagües combinados, un sitio aprobado para la disposición de las aguas para unidades de vivienda de una o dos familias. También hay diseños, Carlos, estudiantes, que hay planos, aunque debería de haberlos mostrado acá, que hay casas que tienen el diseño, que por ejemplo las canaletas tienen un diseño que tienen como una malla metálica que evita que las ramas o la basura tape o entapone todas las canaletas, y pues hace que sea más fácil limpiarlas y que el agua pueda drenar más fácil. También están las tuberías o los desagües que van en chorro, que están colocadas a los lados, en la parte exterior de una vivienda, que pueden bajar rápido y van por las tuberías que van bajo tierra y que van directamente hacia las calles o hacia las vías. Diseño de la cubierta. Las cubiertas deben ser diseñadas para la máxima lámina de agua que se depositen sobre ellas, tal como puede ser determinado por los niveles relativos de la placa de cubierta y el vertedero de rebose. Aquí se muestra como un sistema de cómo se implementan o se instalan. Entonces está el uso prohibido. Los tubos conductores no deben ser utilizados como desagües de aguas residuales o desechos sanitarios ni como ventilaciones. Los desagües de aguas residuales o desechos sanitarios y las ventilaciones no deben ser utilizados como conductores. Entonces aquí hay como una instalación de cómo es que en obra, paso a paso, le instalan. Acá están como las posiciones geográficas. Pues según la normativa, también dice que en Colombia hay como una especie de estrategia para la implementación de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias. Al parecer hay algo que permite que, o sea, según la ubicación geográfica de Colombia de una casa, facilita como el riego de las aguas. De pronto que en ciertas partes de Colombia hay regiones en las cuales hay más lluvias, entonces como que la normativa de ciertas regiones obliga a esas regiones a tener un sistema de cubiertas distinto a otros para la caída de las aguas. Por ejemplo, hay viviendas de barrios pobres que tienen cubiertas que son de lámina, que cuando la lluvia cae, eso genera un ruido pero devastador para cualquier persona. Así que hay otras viviendas que tienen cubiertas pues, por ejemplo, aquí y son más resistentes. Se fue un momento el sonido, no sé si para todos o solo para mí. No, aquí hay la conexión, por eso. Aquí Bueno, entonces repite lo último que dijo, que no lo escuché. No, dando como ejemplo, que aquí, por ejemplo, tenemos una cubierta que está diseñada pues para que sea resistente, ya que pues cumple con un sistema un esqueleto metálico que la sostiene por debajo, y pues también, digamos, ahí para cuando caigan objetos pesados, permita que la cubierta no haga tanto ruido o no evita que traspase del techo hacia la parte interior de la vivienda. Están también otras que son las normativas colombianas. Bueno, aquí hay unos tipos que utilizan que le dicen desagües franceses, que son como son unos desagües lineales que se ponen casi siempre en las viviendas al frente o en las vías principales para que el sistema de aguas pueda funcionar más libremente y con mayor presión, mayor facilidad. También hay otros sistemas o trucos que hacen que ponen como césped artificial para recolectar más fácil las aguas y también usarlas para regar las plantas o como reutilizarlas. El incremento también de la demanda de agua está creciendo de forma pues, exponencial. Y la oferta en algunos lugares del mundo, incluso en nuestro país,
no alcanza a ser suficiente para suplir necesidades básicas. Resulta entonces una alternativa interesante el aprovechamiento de aguas lluvias, lo cual redunda en menores costos operativos para las edificaciones y un aporte para la sociedad en términos ecológicos. Y aquí terminamos la parte de lo mío. Listo, entonces deja de compartir. Bueno, terminado el tuyo, se terminó la exposición, ¿no? Ya acabamos la norma, en principio. Por favor, abran los micrófonos para hablar, para que intervengan. No, está bien, no, es un capítulo. Bueno, la exposición entonces también, ya te dije, hay que repetirla, Daniel. Y hacer más énfasis, o sea, hablar más fluidamente, hablar sobre lo que se conoce, es la única manera de hablar fluidamente y hacer énfasis en las cosas que más nos interesan. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿cómo sé lo que me interesa? Pues lo que interesa, hay que usar el sentido común y la relación. Todos, de alguna manera, pues han hecho cualquier cantidad de proyectos, en la universidad, en la calle, en donde sea. Y todos saben qué son las cosas más importantes que necesitamos. Pero digamos, así a vuelo de pájaro podríamos pensar qué cosas nos faltó por saber sobre los desagües, sobre la fontanería. Digamos, ¿qué color son las instalaciones de desagües? Le preguntaría yo a Lady Johanna, por ejemplo. ¿Me deberías regalar tu bolsita de agua porque también tengo un dolor horrible? Lady Johanna, ¿de qué color deben ser las instalaciones de desagües? Lady. No sé. ¿Quién sabe? Los expositores, una pregunta que hubieran podido hacer los estudiantes. ¿De qué color? No son, qué pena, Carlos, no son amarillas. O sea, las de presión son blancas. No, yo estoy preguntando las de sanitarias. Sanitarias son Las naranjas. sanitarias son de color amarillo, amarillas Amarillas y naranjas. Amarillas y naranjas. Exacto, como dice La Felipe, Y sanitaria es amarilla. tienes toda la razón. Y entonces me están hablando de amarillas y naranjas. ¿Cuáles son?